Hola, a continuación vamos a continuar viendo algunas características o principios adicionales de los lenguajes de programación. En esta oportunidad vamos a hablar de la consistencia entre la notación y las convenciones, la precisión, la portabilidad, la seguridad y la interoperabilidad. Un lenguaje debe incorporar notaciones y cualquier otra característica que se hayan convertido en estándares, como lo son el concepto de programa, funciones y variable. Si estos aspectos estándar quedan perfectamente reconocibles, se facilita a los programadores experimentados el uso del lenguaje. Lo mismo ocurre con las notaciones relacionadas con las matemáticas, por ejemplo, la de los operadores aritméticos, más, menos, etc. Notación se debe basar, esta notación se debe basar en el conocimiento existente. Otro ejemplo de consistencia es la utilización de la forma estándar de la sentencia if then else y otras sentencias de control. Un ejemplo negativo se encuentra en el GOL 68, que viola este principio al usar mode para declarar un nuevo tipo en lugar de type, ya considerado un estándar. Finalmente, indicar otra convención aceptada, como es el uso de espacios en blanco o de líneas en blanco. Fortran los ignora y el ejemplo que sigue es ya famoso por comprometer la legibilidad y la seguridad del lenguaje, ya que su ejecución provoca que se asigne el valor de 1 a 10 a la variable DO99Y. Como vemos, lo que se quiere es eso. La precisión es la propiedad que exige una definición precisa del lenguaje, de forma que el comportamiento de los programas sea predecible. La precisión del lenguaje ayuda tanto a la fiabilidad de los programas como a la confianza en los traductores, porque el programa se comporta igual en cualquier máquina, hablando de portabilidad. El uso de un estándar como el ISO, International Organization for Standards, durante el diseño y la existencia de un manual de referencia del lenguaje aumenta su precisión y portabilidad. Para la mayoría de los lenguajes existen estándares publicados. Lisp, Fortran, Ada, Pascal, COBOL, C, C++ y Java son algunos de estos lenguajes. Los manuales de referencia deben ser comprensibles por la mayoría, y es conocido el caso de Algol 68, que para obtener mayor precisión los diseñadores inventaron muchos términos, haciendo más difícil su comprensión y dificultando su aceptación. Portabilidad. Como hablábamos en el capítulo anterior, la portabilidad se consigue si la definición del lenguaje de programación es independiente de una máquina en particular. Normalmente los lenguajes interpretados o aquellos cuya ejecución se delega en una máquina virtual, como es el caso de Java, lo son. Para alcanzar este principio ayuda, por ejemplo, que el uso de tipos de datos predefinidos no asigne posiciones de memoria ni involucre otros aspectos de la máquina. Sin embargo, en ocasiones la independencia no es posible, como en el caso de los números reales, que pueden necesitar una precisión infinita para la especificación exacta, mientras que la máquina solo soporta precisiones finitas. Una solución es la que ha dado Ada, que conocido el problema aporta herramientas para especificar la precisión de los números y sus operaciones dentro del programa y de esa manera eliminar su dependencia de una máquina. Seguridad. Este principio pretende evitar los errores de programación y permitir su descubrimiento. Por lo tanto, la seguridad está muy relacionada con la fiabilidad y la precisión. Sin embargo, la seguridad compromete a la capacidad expresiva del lenguaje y a su concisión, pues se apoya en que el programador especifique todo lo que sea posible en el código para evitar errores. Es un aspecto que depende mucho de las necesidades de los programadores. Por ejemplo, los programadores de lenguajes declarativos, ya sean estos funcionales o lógicos, entienden como negativas tanto la verificación estática de tipos como las declaraciones de variables. Sin embargo, los programadores de otras aplicaciones no complejas conceptualmente, sino complejas por la cantidad de datos, cálculos o interacciones en un entorno distribuido, prefieren más mecanismos de seguridad.
El equilibrio entre seguridad por una parte y expresividad y generalidad por la otra hacen difícil encontrar una solución acertada para todas las necesidades. Un caso positivo es Haskell, otra vez ML, que siendo un lenguaje funcional permite objetos de múltiples tipos, no requiere declaraciones de variables y sin embargo dispone de verificación estática de tipos. Finalmente, la interoperabilidad. La interoperabilidad se refiere a la facilidad que tienen diferentes tipos de ordenadores, redes, sistemas operativos, aplicaciones o sistemas para trabajar conjuntamente de manera efectiva, sin comunicaciones previas, para intercambiar información útil y con sentido. Esto según el glosario de la Dublin Core Metadata Initiative. La Organización para la Web, W3C, define la interoperabilidad como la capacidad de un sistema de trabajar en conjunción con otros sistemas sin un esfuerzo especial por parte del usuario. Hay interoperabilidad semántica, cuando los sistemas intercambian mensajes entre sí, interpretando el significado y el contexto de los datos. Interoperabilidad sintáctica, cuando un sistema lee datos de otro mediante una representación compatible. Para ello hay metalenguajes como el XML. E interoperabilidad estructural cuando los sistemas, como modelos lógicos compartidos, pueden comunicarse e interactuar en ambientes que son heterogéneos. Para hacer posible la interoperabilidad entre aplicaciones desarrolladas en diferentes lenguajes de programación y ejecutadas en cualquier plataforma, se debe establecer la representación de la información a intercambiar y además utilizar un protocolo de comunicación. Los servicios web son protocolos y estándares para intercambiar datos entre aplicaciones. La interoperabilidad entre lenguajes es la posibilidad de que un determinado código interactúe con otro escrito en un lenguaje de programación diferente. La primera dificultad aparece cuando los dos códigos se han desarrollado de manera independiente, sin ningún requisito inicial de interoperabilidad. Un ejemplo de interoperabilidad a nivel de lenguaje es la máquina virtual de Java, que interpreta y ejecuta instrucciones en código intermedio Java, que se denomina bytecode, sobre diferentes plataformas. Además de programas Java compilados a bytecode, los programas también se pueden compilar desde otros lenguajes de programación como Ada, Perl, Smalltalk y otros. Por último, indicar que en ocasiones se puede escribir dentro de un programa código en otro lenguaje de programación, como objeto de simplificar la programación. Un ejemplo es incluir o embeber código SQL en un programa en otro lenguaje, que se denomina anfitrión. Cuando se ejecuta el programa, el intercambio de valores se realiza mediante variables, que son los huéspedes. Luego, el resultado de la consulta SQL se asignaría a las variables definidas para ello. Bueno, nos vemos en un siguiente video.